Hola, soy Juliano. Bienvenido a esta serie de introducción a la administración. Hoy vamos a estudiar un tema central en la teoría administrativa. Hablemos de los procesos y las estructuras organizacionales. Sin procesos claros, una organización se vuelve caótica y sin estructuras definidas, el trabajo se dispersa y se pierde efectividad. En esta clase vamos a recorrer conceptos fundamentales, desde que es un proceso administrativo hasta los principales tipos de estructuras. Conoceremos sus ventajas, sus limitaciones y cómo aplicarlas en distintos contextos. En esta primera parte del video, ¿qué entendemos por procesos? En el ámbito académico, el concepto de proceso se define como una secuencia ordenada de actividades relacionadas que buscan cumplir un objetivo. Un proceso no es una acción aislada, es un conjunto de pasos que tienen lógica, coherencia y un propósito definido. En administración, el proceso administrativo integra las funciones que ya vimos en la clase anterior: planear, organizar, dirigir y controlar. Estos 4 elementos forman un ciclo continuo. No se trata de tareas sueltas, se trata de un proceso que se retroalimenta. Por ejemplo, cuando una empresa define una meta de ventas, entra en la etapa de planeación, después organiza a sus vendedores, establece territorios y fija estrategias. A continuación dirige al equipo, motiva y comunica. Y finalmente controla los resultados, corrigiendo desviaciones. Este ciclo vuelve a empezar una y otra vez. Eso es un proceso, una dinámica permanente de mejora y ajuste. En el lenguaje académico, los procesos organizacionales pueden clasificarse en procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo. Los estratégicos se relacionan con las decisiones de largo plazo, los operativos con la producción y el día a día, y los de apoyo con funciones como finanzas, recursos humanos o sistemas. De esta manera, el concepto de proceso se convierte en la columna vertebral de la administración moderna. En la segunda parte veamos el proceso administrativo como base de la organización. La administración se entiende como una ciencia y como un arte, y su práctica se concreta en el proceso administrativo. Este proceso establece la lógica del trabajo. Planear, organizar, dirigir y controlar no son solo palabras, son etapas encadenadas. El plan define los objetivos. La organización dispone los recursos. La dirección motiva y conduce a las personas. El control asegura el cumplimiento de lo establecido. Cada empresa, independientemente de su tamaño, sigue este ciclo de manera formal o informal. Una pequeña tienda de barrio lo hace cuando planea sus compras, organiza a la familia para atender, dirige las tareas y controla el dinero de la caja. Una multinacional también lo hace, pero con sistemas complejos, tecnología avanzada y grandes equipos. El proceso administrativo asegura que la organización no dependa solo de la improvisación. Es el marco metodológico que permite ordenar la acción humana hacia fines comunes. Vamos por la tercera parte: definición de estructura organizacional. Pasemos ahora al concepto de estructura. En términos académicos, la estructura organizacional es el conjunto de relaciones formales que determinan cómo se dividen, agrupan y coordinan las actividades de una empresa. La estructura define jerarquías, líneas de autoridad, canales de comunicación y mecanismos de coordinación. Podemos imaginarla como el esqueleto de la organización. Así como el cuerpo humano necesita huesos que sostengan músculos y órganos, la empresa necesita una estructura que sostenga sus procesos y personas. Los elementos básicos de toda estructura son 3. Primero, la jerarquía, que define niveles de autoridad. Segundo, la división del trabajo, que distribuye tareas según funciones o especialidades. Tercero, los mecanismos de coordinación, que aseguran que las partes trabajen en conjunto hacia un mismo objetivo. Sin estructura, la organización se fragmenta. Con estructura, la empresa gana claridad, orden y coherencia. Cuarta parte: tipos de estructuras organizacionales. La literatura académica describe distintos modelos de estructura. Cada uno responde a necesidades específicas y tiene ventajas y desventajas. Veamos los principales. 1. La estructura funcional es la forma más tradicional y sencilla. Consiste en agrupar actividades según funciones especializadas. Por ejemplo, un área de producción, un área de ventas,
un área de finanzas y un área de recursos humanos. Las ventajas de la estructura funcional son: la especialización permite eficiencia. Cada departamento desarrolla experiencia en su función en desventajas. El riesgo es la falta de coordinación entre áreas. Puede aparecer el fenómeno conocido como silos organizacionales, donde cada departamento trabaja aislado. 2. La estructura divisional. Aquí la organización se divide no por funciones, sino por productos, por mercados o por zonas geográficas. Cada división tiene sus propios recursos y funciones. Ejemplo: una empresa internacional puede tener la división de América, la división de Europa y la división de Asia, cada una con su propio equipo de marketing, ventas y producción. La ventaja de la estructura divisional es la mayor cercanía al cliente y flexibilidad en cada mercado. La desventaja de esta estructura es la duplicación de funciones y mayores costos. 3. La estructura matricial. Este modelo combina la funcional y la divisional. Un empleado puede responder al jefe de su función y también al jefe de un proyecto o división en ventajas. La ventaja de este tipo de estructura es que favorece la comunicación transversal. Permite aprovechar recursos de manera más flexible. La desventaja es que genera complejidad en las líneas de mando. Puede haber conflictos de autoridad. 4. La estructura por proyectos. En este caso, la organización se articula en torno a proyectos temporales. Cada proyecto reúne personal de distintas áreas y se disuelve al terminar. Ejemplo, a una constructora que arma un equipo específico para una obra determinada. Al terminar la obra, el equipo se desarma y sus miembros pasan a otros proyectos. La ventaja de este tipo de estructura es la gran flexibilidad y enfoque en resultados concretos. Las desventajas son la falta de estabilidad y riesgo de duplicar esfuerzos. 5. Otras formas modernas. Con el avance de la tecnología y los cambios sociales, surgieron estructuras más flexibles, entre ellas las organizaciones en red, que trabajan de manera descentralizada y colaborativa. Las estructuras horizontales, que reducen jerarquías y fomentan la autonomía. Y las estructuras híbridas, que combinan distintos modelos según la necesidad. Estas formas responden a un contexto donde la innovación, la digitalización y el trabajo remoto se vuelven protagonistas. Quinta parte. Ventajas y desventajas comparadas. El análisis académico resalta que no existe una estructura universalmente superior. Cada modelo es adecuado según el contexto, el tamaño de la organización y la estrategia adoptada. La estructura funcional es eficiente en organizaciones pequeñas y estables. La divisional se adapta a empresas grandes con diversidad de productos o mercados. La estructura matricial favorece proyectos complejos, pero requiere madurez en la gestión. La de proyectos es útil en industrias que trabajan por encargos específicos. Las estructuras modernas, como la red y la horizontal, son más dinámicas, pero necesitan culturas organizacionales abiertas al cambio. En resumen, la elección de estructura es una decisión estratégica. Debe alinearse con los objetivos de la organización y con su entorno. Sexta parte. Ejemplo aplicado. Veamos ahora 2 casos para integrar la teoría con la práctica. Caso 1 en una pyme paraguaya dedicada a la producción artesanal de alimentos. Su estructura es simple y funcional. Un área de producción, un área de ventas y un área administrativa. La coordinación es directa, con pocos niveles jerárquicos. Este modelo funciona porque la empresa es pequeña, el mercado es local y los procesos son relativamente sencillos. Caso 2 en una multinacional del sector automotriz. Aquí la estructura es compleja y divisional. Existen divisiones por regiones geográficas, por líneas de productos y por proyectos de innovación. Cada división tiene sus propios departamentos funcionales. Además, se integran estructuras matriciales para coordinar proyectos globales. Este modelo es costoso y complejo, pero permite manejar la diversidad de mercados y productos. Los 2 casos muestran que la estructura no es un fin en sí mismo, es un medio para organizar el trabajo según el contexto y los objetivos. La séptima parte, hablemos de las tendencias actuales. En el mundo contemporáneo, las estructuras organizacionales enfrentan nuevos desafíos. Primero,
la necesidad de flexibilidad. Los entornos cambian rápido y las organizaciones deben adaptarse. Esto impulsa estructuras menos rígidas y más horizontales. Segundo, la digitalización. La tecnología permite coordinar equipos dispersos en distintas partes del mundo. Esto favorece modelos en red y el teletrabajo. Tercero, la globalización. Las empresas operan en múltiples mercados y deben combinar estructuras locales con coordinación global. Cuarto, la innovación y la creatividad. Las organizaciones que buscan innovar prefieren estructuras abiertas, colaborativas y participativas. En conclusión, las tendencias apuntan a estructuras más dinámicas, con menos jerarquías y más trabajo en red. Octava parte. Conclusión en 3 pasos. Primero, aprendimos que los procesos son secuencias ordenadas de actividades y que el proceso administrativo constituye la base de toda organización. Ahora, el segundo punto de esta conclusión, comprendimos que la estructura es el esqueleto que sostiene a la organización y que existen distintos tipos, cada uno con ventajas y desventajas. Y en este último punto reconocimos que no hay un modelo único. Cada empresa debe elegir la estructura que mejor se adapte a su tamaño, su estrategia y su entorno. Hoy vimos que los procesos y las estructuras no son solo teoría, son herramientas prácticas para ordenar el trabajo y alcanzar objetivos colectivos. Si este video te aportó valor, dale like, compartilo y suscríbete a Juliano para seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en la próxima clase.